En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, algo está ocurriendo a 15.000 millones de kilómetros de la Tierra que la mayoría de la humanidad ignora por completo. Una máquina del tamaño de un coche pequeño se desplaza por una región del universo donde ningún ser humano ha mirado jamás, ninguna sonda ha llegado antes, y ningún modelo científico ha logrado predecir con exactitud lo que existe allí. No es una nave nueva, no es un producto de la ingeniería moderna. Fue construida antes de que existiera Internet, antes de que existieran los ordenadores personales, antes incluso de que nacieran la mayoría de los científicos que hoy analizan sus datos. Funcionan con apenas 4 vatios de energía. Para que te hagas una idea, la pequeña bombilla del interior de tu nevera consume más electricidad que eso. Hola, soy Descubrimientos Espaciales y hoy te voy a contar una historia que va a sacudir por completo tu forma de ver el universo. Y es que esta máquina, esta antigua, diminuta y casi agotada máquina, que solamente debía durar 5 años, está ahora mismo enviándonos información sobre el universo que está sacudiendo los cimientos de la física moderna. Los investigadores que estudian sus datos ya no usan palabras como interesante o inesperado, están usando palabras como asombroso, desconcertante y estábamos equivocados. Esta es la historia de la Voyager 1. Y aquí viene la parte que los titulares no te están contando. No es solo lo que la Voyager 1 encontró allá afuera lo que debería quitarte el sueño. Es lo que ese descubrimiento significa directamente para la supervivencia de la vida aquí, en la Tierra. Es lo que le está sucediendo ahora mismo, en este año, de lo que nadie está hablando. Y es lo que va a ocurrir en apenas unos meses. Una fecha ya marcada en el calendario que marcará un momento que ninguna civilización humana ha alcanzado jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando termine este video, nunca volverás a mirar el cielo nocturno de la misma manera. Vamos a retroceder hasta el principio. 5 de septiembre de 1977. Un cohete despega del Centro Espacial Kennedy, en Florida, llevando a bordo una nave llamada Voyager 1. La misión encomendada era sencilla y modesta. Pasar cerca de Júpiter, pasar cerca de Saturno, tomar algunas fotografías, recoger algunas mediciones y finalmente alejarse hacia el espacio profundo y quedar en silencio. La vida útil estimada era de 4 años, quizá 5. La NASA planeaba celebrar el final de la misión en 1981 o 1982. Sería un viaje corto y exitoso, una bonita postal del sistema solar exterior y luego el silencio. Lo que sucedió en realidad es una de las cosas más extraordinarias de la historia de la ciencia. La Voyager 1 no se quedó en silencio. Pasó cerca de Júpiter en marzo de 1979 y envió las primeras imágenes de cerca que ojos humanos habían visto jamás de la superficie de ese planeta. Pasó cerca de Saturno en noviembre de 1980 y siguió su camino acelerando a medida que avanzaba, utilizando la gravedad de cada planeta como una onda para ganar más velocidad y más distancia. Cuando terminó la década de los 80, ya había viajado más lejos que cualquier objeto que los humanos hubieran enviado al espacio. Y seguía transmitiendo. Seguía enviando su débil señal a través del vacío creciente, funcionando con un hardware que los ingenieros modernos miran hoy y sacuden la cabeza con incredulidad. Luego, en 2012, 35 años después de su lanzamiento, ocurrió algo que hizo que toda la historia se volviera, de repente, mucho más grande. La Voyager 1 cruzó la heliopausa. Si nunca has escuchado esa palabra antes, te diré que se trata de la frontera más importante que existe en todo nuestro vecindario cósmico, y cruzarla equivale a salir de todo lo que nuestra civilización ha llamado alguna vez hogar. Déjame explicártelo de una forma sencilla. El Sol no solo proporciona calor y luz, constantemente libera un flujo de partículas cargadas que llamamos viento solar. Y ese viento sopla hacia afuera, en todas direcciones, formando una gigantesca burbuja protectora alrededor de todo nuestro sistema solar. Esa burbuja contiene cada planeta, cada luna, cada asteroide, cada cometa y cada ser vivo que ha existido jamás. El borde exterior de esa burbuja, el punto donde el viento solar se queda sin energía y es detenido por la presión del espacio interestelar, ese borde se llama heliopausa. Es la frontera física real de nuestro sistema solar. Todo lo que está dentro es nuestro, todo lo que está fuera es algo completamente distinto. Y en 2012, la Voyager 1 cruzó esa frontera y salió al otro lado. Se convirtió en el primer objeto de la historia humana en abandonar el sistema solar. No como metáfora, no como tecnicismo. La primera cosa física que nuestra civilización ha enviado alguna vez al verdadero espacio entre las estrellas y luego siguió transmitiendo. Piensa por un momento en lo que eso significa. Tenemos ahora mismo un instrumento vivo situado en el espacio interestelar, no orbitando un planeta, no flotando en el sistema solar exterior.
Está literalmente dentro del espacio oscuro, frío y antiguo que existe entre los sistemas estelares. Un espacio que ningún científico, ningún telescopio y ningún modelo construido desde la Tierra había podido observar jamás desde el interior. Y nos está enviando datos sobre cómo es realmente ese espacio. Y lo que nos está contando no es lo que nadie esperaba. Aquí es donde llega el primer gran giro de la historia. Durante décadas, los científicos habían construido modelos matemáticos detallados que describían cómo debería ser el espacio interestelar. No eran conjeturas, eran modelos serios, revisados por pares, construidos por algunos de los físicos más brillantes con vida, y todos contaban aproximadamente la misma historia. El espacio interestelar debía ser relativamente tranquilo, un entorno delgado, frío y escaso donde las partículas se desplazaran lentamente y no ocurriera gran cosa. Una especie de sala de espera cósmica entre sistemas estelares. La Voyager 1 entró en esa sala de espera y descubrió que en realidad era una tormenta. A partir de 2017, el instrumento de ondas de plasma a bordo comenzó a detectar algo que nadie esperaba. Una emisión persistente y de banda estrecha. Una especie de zumbido tenue pero constante en el tejido del plasma interestelar. Algo que, según todos los modelos, simplemente no debería estar ahí. No fue un estallido puntual. Una señal continua, año tras año, extendida a lo largo de más de 1.500 millones de kilómetros de espacio interestelar. Para que te hagas una idea, la distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Esta emisión ha sido detectada a través de una franja de espacio 10 veces más larga que la distancia entre nuestro planeta y nuestra estrella. Los científicos que estudiaron esos datos, publicados en la prestigiosa revista Nature Astronomy, fueron muy claros en su conclusión. El espacio interestelar no es el vacío silencioso y uniforme que describían los modelos. Es turbulento. Está, en un sentido físico real, vivo, lleno de movimiento y complejidad que había permanecido completamente invisible para nosotros. Pero aquí viene la parte donde esto deja de ser abstracto y comienza a ser personal. Porque esos descubrimientos no se quedan allá afuera. Llegan hasta aquí. La misma burbuja que separa nuestro sistema solar de ese turbulento entorno interestelar es la burbuja que protege la vida en la Tierra. La heliopausa no es solo una línea en un diagrama científico, es un escudo. Desvía las formas más peligrosas de radiación cósmica. Las partículas de alta energía que llegan desde estrellas lejanas que explotaron hace eones. Si ese escudo fuera significativamente más débil o más impredecible de lo que sugieren nuestros modelos, las implicaciones para la biología en la Tierra serían enormes. Y lo que la Voyager 1 nos está diciendo es que el entorno interestelar que presiona contra ese escudo desde afuera es más turbulento y más energético de lo que ningún modelo había contemplado. Y ahora, la historia se vuelve aún más extraña, porque en 2023, la Voyager 1 estuvo a punto de morir. Durante 5 meses la nave continuó transmitiendo una señal hacia la Tierra, pero lo que estaba transmitiendo era pura basura, código corrupto, datos revueltos que los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, después de décadas de experiencia, no podían descifrar. El instrumento seguía vivo, la señal seguía llegando, pero lo que fuera que estaba tratando de decir se había vuelto ilegible. La causa, cuando finalmente lograron identificarla, fue tan simple como devastadora. Un solo chip de memoria dentro del sistema de datos de vuelo de la nave se había deteriorado físicamente después de casi 5 décadas de exposición a la radiación cósmica. Una pequeña pieza de hardware de los años 70 había desarrollado una falla que corrompía la sección de software responsable de transmitir los datos científicos. El chip simplemente falló en silencio, después de 46 años de operación ininterrumpida. En cualquier situación normal, cuando un componente se rompe, vas hasta donde está y lo reemplazas. En esta situación, el componente estaba a 15.000 millones de kilómetros de distancia. Las únicas herramientas disponibles eran señales de radio viajando a la velocidad de la luz. E incluso, esas señales tardaban 22 horas, solo en un sentido, en llegar a la nave. Cada paso diagnóstico, cada prueba de una posible solución, requería una espera mínima de 44 horas para completar una única ronda de comunicación. Y cada instante llevaba consigo el conocimiento de que una sola instrucción incorrecta, enviada una sola vez a través de 15.000 millones de kilómetros de vacío, podría terminar la misión de forma permanente, sin ninguna recuperación posible. El equipo del laboratorio de propulsión a chorro trabajó en esto durante meses. Y lo lograron,
Descubrieron que el código corrupto no podía repararse, pero sí podía reubicarse. La porción afectada del software fue dividida en secciones más pequeñas y almacenada en distintas partes de la memoria. Fue, en efecto, una cirugía cerebral realizada de forma remota, a través de un retraso de comunicación de 44 horas en una máquina de casi 50 años, situada a 15.000 millones de kilómetros de distancia. A mediados de 2024, la Voyager 1 volvió a estar en línea y comenzó a transmitir de nuevo datos científicos limpios y completos. La nave que debería haber muerto en 1981 había regresado y volvió con más cosas que contarnos. Y si estás disfrutando esta historia tanto como yo la estoy contando, suscríbete al canal ahora mismo. Cada semana traigo descubrimientos como este. Pero nada de eso preparó a nadie para lo que la Voyager 1 había encontrado realmente al cruzar la heliopausa en 2012. Durante décadas, los modelos predijeron que el cruce debía ser una transición lenta y suave de un entorno al otro. Una mezcla gradual en los bordes, como el lugar donde un río se encuentra despacio con el mar. Eso no fue lo que la Voyager 1 encontró. En la heliopausa, las partículas se estaban moviendo a velocidades cercanas a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Estaban chocando entre sí con energías que generaban temperaturas cercanas a los 30.000 grados centígrados, no dentro del Sol, no dentro de una estrella, sino en el borde exterior de nuestro propio sistema solar. Algunos investigadores han descrito esa región como un muro de fuego, y no fuego como metáfora, una genuina concentración de partículas cargadas de ultra alta energía, formando una barrera física en la frontera de todo lo que llamamos hogar. Y luego llegó el descubrimiento magnético. Durante décadas se predijo que dentro de la burbuja estaría el campo magnético del Sol y fuera de ella el campo magnético completamente separado de la galaxia. Dos entornos distintos separados limpiamente en la frontera. La Voyager 1 encontró algo completamente diferente. Los campos magnéticos a ambos lados de la heliopausa estaban conectados. Las líneas del campo magnético del Sol le estaban interactuando con el campo magnético galáctico exterior en un proceso llamado reconexión magnética. El sistema solar y la galaxia que lo rodea no están magnéticamente separados, están magnéticamente vinculados. En la frontera entre todo lo que conocemos y todo lo que aún no hemos explorado, existe una zona donde se intercambia energía entre nuestro hogar y el cosmos exterior. Esto no es una nota al pie. Si la relación entre el sistema solar y el entorno interestelar es más dinámica y más energética de lo que describían los modelos, entonces nuestra comprensión de cómo la heliosfera protege a la Tierra debe ser reconsiderada desde el principio. Ahora, hablemos de lo que está ocurriendo ahora mismo, porque la historia no ha terminado. De hecho, está entrando en lo que podría ser su capítulo final. A principios de este año, la NASA tomó una decisión que nadie dentro de la misión quería tomar. El experimento de partículas cargadas de baja energía, uno de los instrumentos científicos de la Voyager 1 que había estado recopilando datos casi sin interrupción desde el lanzamiento, fue apagado. No porque hubiera dejado de funcionar. Fue apagado porque la Voyager 1 se está quedando sin energía. La Voyager 1 obtiene su energía de 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos. Son contenedores de plutonio 238 que producen calor a medida que el plutonio se desintegra. Y ese calor se convierte en electricidad. En el momento del lanzamiento, esos generadores producían alrededor de 470 vatios. Hoy, casi 49 años después, producen aproximadamente 250 vatios. Pierden cerca de 4 vatios cada año. En algún momento a principios de la década de 2030, la Voyager 1 quedará en silencio para siempre. De los 10 paquetes de instrumentos que llevaba al momento del lanzamiento, 7 ya han sido apagados. Pero aquí viene el giro del que casi nadie está hablando. No han renunciado a ganar más tiempo. Los ingenieros de la NASA están trabajando en algo a lo que se refieren internamente como el procedimiento Big Bang. Es un intento experimental de reestructurar cómo se distribuye la energía entre los sistemas restantes de la Voyager 1 con el fin de extraer capacidad eléctrica adicional. Si el procedimiento funciona, existe una posibilidad real de que el instrumento que acaba de ser apagado pueda volver a encenderse. El equipo se muestra cauto. No hacen promesas, pero lo siguen intentando. Y ahora llega el momento del calendario. El 18 de noviembre de 2026, la Voyager 1 alcanzará una distancia de exactamente un día luz de la Tierra. Eso significa que estará tan lejos que una señal viajando a la velocidad de la luz tardará exactamente 24 horas en llegar hasta ella. Si envías una orden un lunes por la mañana, no sabrás si llegó hasta el martes, y no recibirás la respuesta hasta el miércoles.
Ningún objeto hecho por el ser humano ha estado nunca tan lejos de la Tierra, ni una sola vez en toda la historia de la civilización. Y luego, seguirá avanzando. Cada hora recorre aproximadamente otros 61.000 kilómetros más profundos hacia el espacio interestelar. Pero incluso cuando llegue el silencio final, la Voyager 1 no se detendrá. No hay nada en el espacio interestelar que pueda detenerla. No hay fricción, no hay atmósfera. Simplemente seguirá moviéndose en silencio, en línea recta, hacia una oscuridad que no tiene fin en ninguna escala de tiempo humana. Y atornillado a su estructura hay algo que sobrevivirá a todo lo demás. El disco de oro de la Voyager. Un disco de cobre recubierto de oro que lleva saludos hablados en 55 lenguas humanas. El sonido de la lluvia. El sonido de las olas del océano. El sonido de la risa humana. 90 minutos de música escogida de culturas de toda la historia. Y un mapa hecho a partir de las posiciones de los púlsares, diseñado para mostrar a quien lo encuentre exactamente dónde se encuentra nuestro planeta. Carl Sagan, quien ayudó a diseñar el disco, lo describió como un mensaje en una botella arrojado al océano cósmico, porque quien o lo que sea que eventualmente lo encuentre, ya sea otra civilización dentro de 1 millón de años o alguna forma de inteligencia que ahora mismo no podemos imaginar, el disco les contará algo verdadero. Que aquí hubo una especie, que fue curiosa, que se atrevió, que construyó una máquina a partir de metal, electricidad y matemáticas, y la lanzó más allá de todo lo que había conocido, llevando consigo el sonido de su propia risa. El disco seguirá viajando cuando el Sol se haya convertido en una gigante roja y haya devorado la órbita de la Tierra. Es lo más permanente que nuestra civilización ha creado jamás, y viaja a bordo de una nave que actualmente funciona con menos energía que la bombilla que hay sobre el lavabo de tu baño. Esto es lo que quiero que te lleves de todo esto. Ahora mismo, el único instrumento científico vivo que la humanidad ha colocado jamás en el espacio interestelar tiene 48 años. Fue construido con tecnología anterior a los ordenadores personales. Funciona con menos electricidad que una bombilla y está enviando información que está cambiando cómo entendemos el universo. Hemos construido cosas mucho más grandes, cosas mucho más potentes, y ninguna de ellas nos ha contado lo que la Voyager 1 nos está contando ahora mismo, porque ninguna tuvo la audacia de seguir avanzando el tiempo suficiente como para llegar realmente hasta allí. Hay preguntas sobre el universo que solo pueden ser respondidas desde dentro del universo. Y tenemos exactamente una máquina así. Es vieja, está muriendo y funciona con 4 vatios de energía. Y mientras siga transmitiendo, necesitamos estar escuchando. Porque cuando quede en silencio, la respuesta a algunas de las preguntas más importantes que hemos hecho jamás quedará en silencio con ella. Y si crees que la historia de la Voyager 1 es fascinante, espera a ver lo que la NASA acaba de detectar cerca de Próxima Centauri, una señal que no debería existir y que podría estar cambiando todo lo que creíamos saber sobre nuestro vecino estelar más cercano. Lo cuento todo en el próximo video. Si te ha gustado dale like y suscríbete para no perdértelo. Hasta la próxima, exploradores.